Muchos son los que han escuchado la gran leyenda de lo que fue la gasolina, los problemas entre Daddy Yankee y Eddie D, y por este tema, ya que muchos dicen que fue escrito por Daddy Yankee. Palo siempre decía que el verdadero creador de la gasolina era Eddie D o Eddie Ávila, al igual que otros cantantes más. Incluso se dice que por estas y otras razones a Tego Calderón no le interesaba grabar con Daddy Yankee, ya que la amistad que llevaba con Eddie era súper fuerte. Para nadie es un secreto que el tema La Gasolina de Daddy Yankee le abrió las puertas al reggaetón a un sinnúmero de mercados que antes no llegaba a nivel internacional, y recientemente Rolling Stone lo nombró como la canción más importante de este género. Cuando Daddy Yankee hablaba sobre el tema La Gasolina y sobre la composición del tema, siempre decía que Eddie ayudó en la escritura, pero la idea era de DY. Y la última vez, y una de las pocas veces que se ha visto a Daddy Yankee hablar a profundidad sobre esto, fue en su entrevista con Molusco, en la cual promocionaba su último disco Legendary junto a su gira y su retiro. Pues aquí Daddy Yankee, a Jorge Pavón, mejor conocido como Molusco, procede a abordar sobre el tema y declaró lo siguiente. Explicó que existen autor y coautor. El autor es el dueño intelectual de la canción. Más entendible, el autor es el creador. Asegura que el coro a ella le gusta la gasolina le surgió en Villa Kennedy, pero no tenía en mente lo de la chica respondiéndole. En ese momento solo tenía los flows. No sé si lo que escriben entienden. Muchos lo hacen, que tararean un ritmo y luego proceden a escribirle las letras. Y hasta grabó un demo en su primera versión encima de la pista de Coge la que va sin jockey de Más Flow 1, que era muy contagiosa. Más no podía dejarle el mismo beat. Sería extraño dejarle la misma pista. Y tarareando el flow para la parte que dice súbele mambo para que mi gata prendan los motores, sin letras, todavía solo el flow, que le encantaba porque estaba lleno de energía. Daddy Yankee explica que le encanta primero tirar el flow y luego escribir, como ya había dicho. Muchos son así. Ya con escuchar el flow y el tarareo, sabes el color de lo que va a ser el tema. Ya se imaginaba que era un palo. E invitó a Eddie, hoy Eddie Ávila, a ayudarlo a colaborar, destacando que Eddie era muy duro en eso. Y escribieron los versos entre ambos. Y dice claramente, el de la idea de que responda una chica diciendo dame más gasolina fue Eddie D. Por esto llamaron a Glory o la Glow para grabar esos coros que quedaron excelentes. Lo de hacer la pausa y hacer un puente en la parte que dice tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, fue idea y escrito por Daddy Yankee. Pero todo esto seguía en el beat de Coge la que va sin jockey, por lo que necesitaban un beat propio y buscó a Looney explicándole el mismo Daddy Yankee las melodías que quería en el beat, haciéndolas con la boca, ya que DY tenía la estructura completa en su mente. Así que el proceso de este tema fue algo curioso y Looney Tunes le hizo exactamente lo que Daddy Yankee quería. Por esto se sentía súper complacido, especialmente con Tunes, aunque ambos trabajaron. Dice que siempre ha dicho que el tema fue trabajado por él, Eddie y Looney Tunes, nunca lo ha negado, pero el problema viene de que en esos tiempos los negocios eran de palabra o intercambios de grabación. Tú grabas para mí, luego yo grabo para ti. Por esto grabó Taladro junto a Eddie D como parte del negocio de palabras sin papeles. Pero Barrio Fino, cuando hace el boom, comenzaron a llegar los abogados en búsqueda de ganancias de los participantes en el disco, y hasta Looney reclamó, y por esto hubo un impasse, aunque hoy trabajan juntos porque el Beat Boss iba entendiendo el negocio. Y ahí tuvo que Daddy Yankee organizarse porque ya el sistema estaba cambiando a lo digital. Por lo que hasta Eddie D un día llegó para pedir su parte también. Y Daddy Yankee le dijo a su abogado que lo que quiere Eddie D, que se lo pagara. Pero Daddy sentía que esto lo estaban fallando, aunque luego entendió que eran negocios. También entendía que todos hicieron eso porque vieron el éxito que tenía el disco Barrio Fino, porque si el álbum se hubiese escocotado, como dicen, hubiese sido un fracaso, nadie va donde Daddy Yankee. Daddy Yankee hoy, a pesar de esto, es uno de los mejores negociantes del género. También aclara que tiene años sin saber de Eddie y que no tiene ningún resentimiento en contra de él. Luego, Eddie le tiró varias indirectas en canciones, pero nunca le vimos decir que Daddy Yankee me engañó, pero sí declaró que su disgusto fue que Daddy Yankee le lanzó la canción Grito Mundial el mismo día que Eddie D tenía un estreno, y afirma que DY lo hizo a propósito, que no fue coincidencia. A menos que quien creó este video no lo haya visto, solo eran rumores de disgustos entre ambos. Hoy Eddie D hace pocas apariciones en las redes, pero sí se ha escuchado su voz. Por esto al final te dejaré dos videos.
de las últimas apariciones de Eddie D o Eddie Ávila, así que haz clic en el cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, el link está en la descripción de este video. Y no te vayas sin suscribirte al canal haciendo clic en el círculo apuntado por la flecha roja.